Hola a todos. Eh, este trabajo lo hicimos en conjunto con Hugo Aymar, mi director de beca postdoc, Ivana Gómez y Federico Morano. El objetivo de este trabajo es ilustrar una herramienta informática, ¿sí?, basada en análisis armónico discreto, con el fin de proporcionar una métrica en el conjunto de las 41 ciudades pertenecientes a AMBA, la mayor concentración urbana de Argentina. Buscamos construir una métrica que incorpore datos precisos que pueden ser, por ejemplo, hábitat y conectividad de las diferentes ciudades que integran este territorio. En este caso, usamos datos de transporte, ¿sí?, y, y de cercanía entre cada una de estas ciudades. Este modelo puede ser útil para predecir y simular resultados de intervenciones gubernamentales para disminuir, atenuar o demorar la evolución de la pandemia, ¿sí?, en lugares de gran circulación como resulta ser el AMBA en nuestro país. En resumen, vamos a construir o a proponer una métrica con base en métricas difusivas que permiten medir distancias entre las distintas ciudades en términos que no son solo los geográficos, y a partir de allí bosquejar posibles dinámicas de propagación de la pandemia a grandes escalas. Al mismo tiempo, pueden simularse las métricas que se obtendrían suprimiendo o disminuyendo conectividades entre estas ciudades para así tomar decisiones antes de restringir, por ejemplo, cierto nivel de circulación. Bueno, para realizar este trabajo, trabajamos con grafos, ¿sí? Cada una de estas ciudades eh, se le asigna un nodo del grafo. Estos grafos tienen pesos en cada uno de esos nodos y a su vez las aristas que conectan a cada una de estas ciudades tienen pesos también, y eso se puede determinar, o sea, se pueden trabajar con distintos tipos de pesos o afinidades entre estos nodos. En particular, nosotros proponemos poder utilizar distintos tipos de afinidades entre las ciudades, como por ejemplo, vamos a utilizar por un lado la cercanía entre una ciudad y otra, y por otro lado vamos a utilizar em, un- una afinidad que se obtiene de tener alguna estimación de cuánta gente se traslada en el transporte público de una ciudad hacia otra. Bueno, pasamos a definir lo que vamos a necesitar para definir la métrica y la notación. Entonces tenemos G sub K, ¿sí?, que es una sucesión de grafos no dirigidos con pesos. B es el conjunto de los nodos. E son las aristas. A van a ser el vector de pesos asignados a cada uno de los nodos. Y W sub K va a ser para cada K, desde 1 hasta K mayúscula, distintos tipos de afinidades, ¿sí? Entonces, en esta eh, sucesión de grafos, B, E y A van a ser iguales en todos los grafos, y lo que va a cambiar es la afinidad que vamos a considerar. Para cada K, ¿sí? W sub K vamos a tener un W sub supra K sub IJ, va a ser un número que me va a definir la afinidad que hay entre el nodo I y el nodo J, ¿sí?, en relación de la afinidad K minúscula. A
y W sub K, ¿sí? Van a estar normalizados a probabilidad, ¿sí? Es decir, que si sumo los pesos, me va a dar 1, y si sumo para cada afinidad los W sub I J, también me va a dar 1. Y vamos a considerar también un vector de K mayúscula componentes, donde cada uno de sus elementos es mayor o igual que 0, que, bueno, también suma 1. Y este vector lo que nos va a permitir es obtener las afinidades que vamos a usar en la métrica, ¿sí? Que van a ser una combinación convexa de las afinidades que tenemos a partir de la sucesión finita de grafos. Es importante notar que vector este vector θ lo que va a hacer es ayudarnos a ponderar de forma correcta la importancia de cada una de estas afinidades. Bueno, a partir de esto proponemos una métrica, ¿sí? Utilizando, basada en la construcción de la métrica difusiva de Koisman-Lafont a través del análisis espectral del operador de Laplace. Sea G sub K como antes, K minúscula desde 1 hasta K mayúscula, y los θ como antes, mayores o iguales que 0. Entonces, para t mayor que 0, esta función, definida de esta forma, ¿sí? entre, entre dos nodos, es una métrica, ¿sí? Sobre el conjunto de los nodos B, donde lambda sub L y phi sub L son los elementos del espectro del Laplaciano, ¿sí? En este caso, ¿sí? Bueno, para este Laplaciano, donde los W sub I J son las afinidades que reconstruimos como combinación convexa de las que teníamos. En el caso matricial, ¿sí? Estos elementos del espectro serían los autovalores y los autovectores. Bueno, a partir entonces de esto, eh, vamos a considerar el caso de AMBA, en el que tenemos B, los elementos del 1 al 41, ¿sí? Las ciudades. W supra K, vamos a considerar dos opciones que ahora la voy a explicar. Una, a través de el transporte de la cantidad de gente que va de una ciudad a la otra, ¿sí? Que es una información que obtuvimos a partir de SUBE. Y otra que va a utilizar la cercanía entre una ciudad y otra. El vector A de los pesos en los nodos, vamos a considerar dos vectores. Y obviamente, como tenemos K K mayúscula igual a 2, vamos a necesitar θ1 y θ2. Bueno, para construir el vector W supra 1, ¿sí? Para armar esta matriz de conectividad, se utilizaron datos de todos los medios de transporte públicos en AMBA, comprendidos por el Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE. Estos datos fueron provistos por el Ministerio de Transporte de la Nación. No fue un trámite sencillo. Demoramos algunos meses en conseguir la información y en poder procesarlo. Se usaron los datos SUBE para tener una idea del transporte antes de las restricciones, del día 4 de marzo del 2020, previo a la disposición de ASPO. Bueno, esto es un ejemplo de los datos en crudo que se recibieron, ¿sí? Para este Excel, cada una de las filas, ¿sí? Representa una pasada de tarjeta. Obviamente están los datos codificados, no tenemos los números reales de las tarjetas. Tenemos el día, una hora aproximada, la latitud y la longitud, no tenemos exactamente de dónde salió, ya procesados, solamente los datos de la latitud y la longitud, el modo de transporte, la empresa y algunos otros datos más. Bueno, estos datos, como les decía, hay que codificarlos. En principio, nosotros lo que queremos saber es cuánta gente se traslada de un distrito o de una ciudad a otra.
Entonces, lo primero que hacemos es identificar eh, los mismos, o sea, cuántas veces se pasó una misma tarjeta. Había casos en que la tarjeta se pasaba una sola vez. En esos casos podíamos saber de dónde partía la persona, pero no podíamos saber hacia dónde iba, así que esos casos se descartaron. Por otro lado, en la mayoría de los casos, una tarjeta se pasa varias veces durante el día porque una persona hace por ahí combinación de varios transportes. Entonces, podíamos intuir cuál era su lugar del que partía, porque era donde pasaba por primera vez la tarjeta, pero no estaba muy claro en qué momento empezaba a volver a su casa, en qué momento llegó a destino y volvía a la casa. La tarjeta obviamente se pasa cuando uno se sube al transporte, no cuando se baja. Entonces, para tratar de estimar cuál era el destino de, de cada persona, lo que hicimos fue tomar la franja horaria entre que la persona pasó por primera y última vez la tarjeta, a eso dividirlo por dos, y el destino era el primer lugar por el que pasó la tarjeta después de esa mitad del tiempo, digamos, ¿sí? Entonces estimábamos que la persona pasó la tarjeta, salió de ese lugar, más o menos a la mitad del tiempo, ¿sí? Eh, o en la primera pasada después del tiempo, y ya está en ese lugar y se va a tomar el transporte para comenzar a retornar. Bueno, hasta ahí ya tenemos una idea de cómo obtener el lugar inicial y el lugar final, pero tenemos la latitud y la longitud. Para eso necesitamos saber en qué ciudad está cada una de estas paradas, ¿sí? Para eso se usó un programita que permitía graficar cada uno de esos puntos. Como pueden ver, había datos erróneos en los que las paradas caen en el agua, sí, eso obviamente también se tuvo que sacar. Pero bueno, estos datos son muy pocos a comparación de los millones de datos con los que finalmente pudimos trabajar. Bueno, entonces a partir de esto pudimos armar una matriz en la que estimamos la cantidad de gente que iba desde una ciudad hacia otra. Obtuvimos al final la matriz W supra 1, normalizando a probabilidad, ¿sí? Esta matriz. Acá la dejamos con los valores eh, antes de normalizar para que sea un poco más fácil de ver. Bueno, entonces de esa forma obtuvimos W supra 1 y la matriz W supra 2 es una matriz que armamos con la idea de cuáles son ciudades vecinas. Es decir, le asignábamos a la arista entre dos nodos o ciudades un 0 si no eran ciudades vecinas y un 1 si eran ciudades vecinas. Esto es una parte de esta matriz. W supra 2. Bueno, entonces a partir de eso ya tenemos lo necesario para armar el algoritmo. Tenemos el conjunto de los nodos, las 41 ciudades de AMBA, el W supra 1 con los datos que refleja SUBE, que nos indica cuánta gente se transporta, se mueve de una ciudad hacia otra. W supra 2 que nos da el conjunto de la ciudad, nos da una relación entre las ciudades que están más cerca. Y tenemos dos nodos, perdón, dos pesos para los nodos. Por un lado probamos con los pesos uniformes y por el otro consideramos una normalización de la densidad de enfermos para cada ubicación con datos de julio del 2020. Si esto, obviamente considerábamos solamente los casos de enfermos porque al principio de la pandemia todavía no era relevante el número de personas que ya se habían recuperado o fallecido. En este caso, si quisiéramos hacerlo un poco más actual, tendríamos que hacer una normalización quizás de los casos activos, que son los que se pueden si se mueven, son los que van a
generar más contagios y también haciendo alguna modificación en función de la cantidad de vacunados que habrá en cada lugar, que eso también puede ejercer un- una modificación en los hechos. Bueno, entonces a partir de esto, bueno, y falta Tita 1 y Tita 2. En primer lugar lo pusimos como un medio para no ponderar más una, una afinidad que otra. Bueno, entonces a partir de eso hicimos los gráficos. Tienen el grafo y el mapita pintado. En los experimentos utilizamos t igual a 0,25, ¿sí? Y calculamos las distancias propuestas de Cava a cada una de las demás ciudades. Podemos ver en la escala que a medida que el color se torna más oscuro, la distancia aumenta. En este gráfico se utilizan los pesos uniformes en las aristas, ¿sí? Y en el siguiente gráfico también se usó t igual a 0,25, pero con los pesos de la normalización de la densidad de enfermos. En este caso podemos ver que el rango de distancias resultantes es mayor, lo que permite mostrar un análisis quizás más detallado de los resultados en función de la cantidad de enfermos o infectados por ciudad. Bueno, muchas gracias por su atención.